Ok, ayer nos quedamos aquí, ¿verdad? Que decíamos que para nuestro propósito y en función de los términos que ya hemos visto, hablamos de lo que es método de ruta crítica. Resumiendo, el método como un paso a seguir, un lineamiento, la ruta, un camino por donde irse y lo crítico, todas las restricciones que se pueden presentar en ese camino. En ese consiste, en términos muy populares, el método de la ruta crítica, desde un inicio hasta un final, ¿verdad? Para llegar a una meta previamente establecida, ¿verdad? Ok, entonces fue creado este método en la década de los 50 y también se conoce como CPM por su denominación en inglés, Critical Path Method, ¿verdad? Puede entenderse la ruta crítica como una secuencia de tareas que se relacionan unas con otras. Y ahí es donde conocemos el término de predecesora y sucesora. Por ejemplo, una actividad predecesora es la actividad que está antes de otra y la sucesora es la que está después de otra actividad. Se relacionan entre sí y también este método indica cuál es el plazo en el cual se puede desarrollar un proyecto. Cuando nosotros calculemos la ruta crítica de un proyecto, nos vamos a dar cuenta que ese plazo es la ruta más larga. Es la ruta más larga que ocurre o que resulta del análisis que hagamos. ¿Por qué? Porque van a haber algunas actividades que tienen holgura. ¿Qué es holgura? Es aquel plazo con el que cuenta una actividad como de reserva para poder desarrollarse. Es decir, si yo tengo que construir 10 zapatas aisladas en un edificio, podría ser que esas actividades tengan una holgura. Si normalmente lo hago en 2 semanas, podría ser que tenga 3 semanas para hacerla. Es decir, que voy a tener una holgura de una semana. Quiere decir que me puedo demorar media semana para empezarla y media semana para terminarla. Allí en eso consiste la holgura. En el caso de que se produzca una demora en algunas tareas, la totalidad de la ruta crítica y por lo tanto la concreción del proyecto se verá demorada cuando afectemos la ruta crítica. Es decir, que la ruta crítica no tiene ninguna holgura. Todas las otras actividades pueden tener holgura, pero las actividades que forman parte de la ruta crítica no tienen holgura. Quiere decir que una de las características de las actividades que forman parte de esa ruta crítica es que tienen holgura cero, es decir, no tienen holgura. Ok. La vez pasada les hablé del libro de Administración de Empresas Constructoras de Suárez Salazar. ¿Alguien pudo bajar de internet ese libro? ¿O alguien intentó hacerlo? ¿Alguien lo tiene o no? No, Todavía no. no, yo no. Ok, yo creo que yo lo tengo ese libro en digital. Yo lo tengo, es que aquí, yo lo tengo aquí impreso. Y es lo que hay que revisar, ya le voy a decir. Yo creo que está en digital, voy a ver si. Ok, el capítulo 1 se refiere a administración, el 2 se refiere a planeación, el 3 se refiere a organización, todo eso ya lo vimos. El número 4 se refiere a dirección y tiene un subcapítulo que se llama recurso humano, estilo de dirección y ejecutivo.
En el capítulo 5 se refiere al control. Control por excepción, control por objetivo, los diferentes tipos de control, parámetros para una edificación, control contable, control deductivo, control de obra, control de la empresa. Miren, es bien importante, bien interesante este libro. El capítulo número 6, no, pero ahí está malo porque dice 4, 5 y 6. Realmente solo era el 4 y 5 porque el 6 no existe. Aquí no existe. Es el capítulo 4 y 5, que es dirección y control. ¿Por qué? Porque el capítulo 1 y 2, pues ya prácticamente lo vimos, que es de administración y planificación. También vimos el de organización. Así que lo que queda es el 4 y el 5. ¿Verdad? El 4 se refiere a dirección y el 5 se refiere a control. Entonces, por ahí lo voy a buscar en digital. Yo creo que lo tengo en digital para que lo compartamos. Ok. En términos así bien generales, la planificación de un proyecto, esto, como ya hablamos de la planificación, entonces lo vamos a excluir de aquí. Lo vamos a excluir. La organización también la vamos a excluir. Ok, como parte de la organización, solo quería mostrarles un organigrama. La vez pasada miramos en la unidad 1 organigramas también, pero este es el organigrama de un proyecto nuestro. Por ejemplo, aquí tenemos el cliente, que está a la cabeza, el ejecutor, que podría ser el contratista. El ejecutor cuenta, si ustedes se fijan, hay una línea continua aquí con una asesoría técnica y administrativa. Existe un gerente de proyecto o director de proyecto que hace equipo conjunto con el jefe de proyecto y con los ingenieros de campo. Este equipo, a través del gerente del proyecto, tienen apoyo gerencial y tienen apoyo administrativo. Y también, lógicamente, hay un control de calidad que es parte de la asesoría técnica administrativa, que también la tiene este equipo de dirección del proyecto. Entonces, todo este equipo de dirección está auxiliado por una serie de expertos. El experto en diseño de pavimentos y tráfico, el experto en especialidad geotécnica, el experto en hidrología, en hidráulica, en estructuras, ambiental, otros especialistas que requieran, y también un experto en costos y documentos. Si ustedes se fijan, este organigrama está muy bien definido porque si ustedes se fijan, la asesoría técnica y administrativa prácticamente está asesorando a todo el equipo, al equipo directivo, al equipo ejecutor, al equipo de especialistas y al equipo de apoyo, a través de estas líneas. ¿Ve? Y además se ejerce un control de calidad, ¿verdad? Con todos los equipos, ¿verdad? Ok, entonces los ingenieros de campo también están apoyados de manera directa por expertos en aspectos sociales y prediales. Los aspectos prediales son los que se refieren a la parte del derecho de vía, terrenos, costos y presupuestos, ingeniería de tráfico, especificaciones, documentos. También hay un apoyo administrativo a nivel de proyecto. También hay un apoyo en cálculo, dibujo, topografía, laboratorio, informática, documentos, encuestas, motoristas y conserje. Este es un organigrama para que nosotros podamos organizar el proyecto tanto en oficina como en campo, ¿verdad? Entonces, esto sí se los quería mostrar y explicar un poco. Ok, esa sería la organización de un proyecto. Ok, con lo de la administración de empresas constructoras, comprende la dirección de, esto es ya el capítulo 4, que aquí lo tengo como 6. Comprende la dirección de cada una de las actividades para la ejecución del proyecto en base a la planificación y organización previamente establecida. Solo denme un segundito porque me están tocando el timbre aquí, un segundito.
y de manera conjunta con la planificación y con la organización, nosotros tenemos que dirigir el proyecto en función de todos los lineamientos que correspondan. El director del proyecto, con el apoyo del equipo de trabajo, son los responsables de hacer la planificación utilizando todos los recursos adecuados. Y por eso es que vemos aquí la organización del proyecto, que es parte de la dirección o complemento o una herramienta para que nosotros podamos dirigir el proyecto en función de las metas y objetivos. Eso es, de manera muy resumida, lo que menciona Suárez Salazar en su libro de Administración de Empresas Constructoras también, que es determinante, ¿verdad? Ok. Y el control del proyecto, que comprende llevar a cabo un proceso de verificación continua de cada una de las actividades, de cada uno de los procesos, de manera que se garantice la planificación, las cantidades, los productos, resultados, y que se estén cumpliendo de la forma en que fueron establecidas en términos de calidad, formas y dimensiones proyectadas. Es decir, si yo tengo un proyecto con un techo, por ejemplo, una pendiente del 25%, pues no le voy a poner 24, ni 23, ni 26, es 25. Tiene que ser todo como fue proyectado. Si dentro de los parámetros de construcción tengo un concreto de 3.000 libras por pulgada cuadrada, pues ese es el concreto que tengo que producir, no 3.100, ni 3.001, ni 2.999, son 3.000 libras por pulgada cuadrada, y en eso consiste básicamente el control del proyecto. También no solo controlo calidad, sino que también cantidades de obra. Y también controlo aspectos legales, aspectos técnicos, aspectos administrativos. Se debe tener en consideración que la información existente del proyecto, documentos, planos, elaborados, especificaciones, son parte fundamental y una herramienta básica para ejercer el control. También se debe tener en cuenta la evaluación continua, los procesos de corrección de errores, solución de problemas, evaluación final, la clausura del proyecto. Es decir, cada uno de los aspectos que se va a dar en el proyecto se tiene que tomar en cuenta, ¿verdad? Ok. Conceptos básicos de seguridad e higiene en el trabajo, que viene ese es el otro tema del cual hemos hablado así en términos generales. Ahorita vamos a ser un poco más específicos. La seguridad e higiene como riesgos en el trabajo, las técnicas de seguridad, incidentes, accidentes, el Código del Trabajo de Honduras en cuanto a lo que es la seguridad e higiene del proyecto. Ok. ¿Preguntas, jóvenes? No hay. O ya se fueron. Ahí están. No, estamos. Ya se me fueron. Ok, si no hay preguntas, vamos a dejar de proyectar esto. Ya te voy a decir. A ver, del capítulo de dirección es de la página 117 a la 143. Ahí estamos hablando de unas 30 menos 3, 27 páginas. En el tema de control es de la página 157 a la 265. Estamos hablando de unas 100 páginas. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una lectura seleccionada, tanto de la dirección como del control, y por ahí le voy a decir, ¿verdad? Por ahí le voy a decir, traten de buscar, ya le dije que trataran de buscar ese libro. Yo lo voy a buscar, creo que lo tengo digital, pero traten de buscarlo, si yo lo bajé de internet también. Ok.
Eh, Hablemos un poquito acerca de lo que habíamos dicho, la ruta crítica. Ok, ya decíamos el método, esto ya lo vimos. El método también ya lo vimos. Y vamos a entrar aquí a un proceso para desarrollar una ruta crítica. Ok, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Primero, identificar la totalidad de todas las actividades, de todas las acciones que forman parte del proyecto. Establecer vínculos. Es decir, si yo tengo un grupo de actividades como por ejemplo excavación, cimientos, soleras, voy a establecer vínculos entre esas actividades. ¿Cómo se relaciona? Ok, primero voy a hacer la excavación y después voy a hacer la cimentación. Entonces ahí hay un vínculo entre la excavación y la cimentación. Voy a tener un vínculo, por ejemplo, entre las paredes y el repello, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que voy a tener que construir primero la pared y luego el repello. Voy a tener un vínculo entre las paredes y el techo. Quiere decir que voy a tener que construir primero las paredes y después el techo, o viceversa. Hay un vínculo entre el techo y las paredes porque la pared sería predecesora del techo y el techo sería sucesora de las paredes. Entonces, esos son los vínculos que hay que ir construyendo. A partir de esa identificación se puede establecer el tiempo de cada tarea. Ojo en esto. ¿Cómo establezco o defino la duración de una tarea? Tengo que tener al menos tres cosas. Primero, la actividad y su cantidad, ¿no? ¿Cuál es la cantidad de obra? Tengo que conocer la actividad, digamos, volvamos al tema de la excavación. Tengo el tema ya, tengo la actividad que es la excavación. Ahora la cantidad, ¿cuánto necesito excavar? Digamos 100 metros cúbicos. Ok, ¿con quién lo voy a hacer? Sería la tercera. ¿O con qué lo voy a hacer y cuánto rinde? Si es una persona, lo voy a hacer con una persona, con dos o con tres. ¿Y cuánto rinden esas personas? ¿Cuánto producen al día? Si lo voy a hacer con una máquina, ¿con qué tipo de máquina y cuánto produce al día o por hora? ¿Verdad? Y volvamos al caso que les he puesto el albañil. Si yo tengo 100 metros cuadrados de cerámica y un albañil hace 10 metros cuadrados por día y tengo 100, entonces necesito 10 días. Ahí está el tiempo de duración de la tarea. 10 días para construir la cerámica con un albañil. Si el espacio y las condiciones del proyecto me permite poner dos albañiles, pues yo debería hacer esa tarea en vez de 10 días, en 5 días, ¿verdad? Entonces, ese ya me va determinando el tiempo de duración de esa actividad. Y así, ese mismito análisis voy a ir haciendo para cada una de las actividades, para todas las actividades. Ok, entonces de entrada yo les pido que ya vayan identificando, por ejemplo, para la construcción de un puente. Otras veces hemos hecho una vivienda, una ruta crítica para una vivienda. En esta ocasión vamos a hacer para un puente. Yo les voy a dar detalle. Vayan identificando, en internet pueden investigar el rendimiento de equipos, por ejemplo, de tractor, de cargadora, de retroexcavadora, de concreteras, ¿verdad? El rendimiento de albañiles, el rendimiento de carpinteros en este tipo de obra, en puentes, en puentes. Vayan identificando eso ya, el tipo de equipo que se utiliza, las categorías de personas que se necesitan, albañiles, peones, eh, como les dije, carpinteros, armadores de acero, todo eso, por favor, vayan investigando ya eso, porque vamos a hacer mejor dicho, ustedes van a hacer esa tarea. Entonces, vayan investigando ya. Eh, Luego, tras analizar la información con distintos cálculos, se desarrolla una red que incluye todas esas tareas, que ya vamos a ver cómo se construye una red también. Y finalmente se identifica la ruta crítica, que será un camino hacia la terminación del proyecto.
¿Ya? Eso es bien importante. Ok, generalmente las fases más relevantes que vamos a tener en esta ruta crítica son las siguientes. Primero, se define el proyecto con todas sus tareas. Ustedes agarran, si es un puente, empiezan a identificar todas las tareas que hay que hacer en un puente. Limpieza, excavación, cimiento de estribos, cimiento de pilastras, construcción de estribos, construcción de pilastras, colocación de vigas, construcción de la superestructura, incluyendo losas, incluyendo pretiles, colocación de la carpeta o capa de rodadura, o si se va a dejar sin capa de rodadura fáltica, por ejemplo, sobre el concreto. Eh, Instalación de toda la iluminación, de las medidas de seguridad, todo eso. Ya les dije varias actividades que contemplan la construcción de un puente y eso lo pueden ir investigando. Y luego el segundo paso que era establecer las relaciones entre cada una de las tareas, cuál se hace primero, cuáles se pueden hacer de manera simultánea, ¿verdad? Y así cada una de ellas. Luego se construye el diagrama de red conectando las diferentes tareas en base a las relaciones de precedencia, es decir, la relación si una es predecesora, si la otra es sucesora. Paralelamente se van definiendo los costos y los tiempos estimados para cada tarea. Lógicamente, en este caso que nos ocupan, no vamos a trabajar en costos. Eso yo esperaría, si ya llevaron costos, que la haya, creo que no, o que la vayan a ver en la clase de costos, pero sí el tiempo estimado de cada tarea. Luego, identificar la trayectoria más larga del proyecto, que eso va resultando del análisis que podemos hacer ahí del diagrama de red, y esa trayectoria más larga, pues lógicamente va a ser la duración para la construcción de todo el proyecto. Luego, utilizar el diagrama como ayuda para planificar, para supervisar, para controlar y dirigir el proyecto. Eso en términos generales. Entonces, el proceso para elaborar podríamos resumirlo de la manera siguiente. Analizar detenidamente el tipo de proyecto. En qué consiste el proyecto. Para ser específico, digamos, y seguir con el ejemplo, digamos, se trata de un puente de una luz de 25 metros con estribos de concreto ciclopio, con vigas tipo I de concreto armado, pero forzado, y una superestructura de concreto reforzado con pretiles también de concreto reforzado. Ok, con eso ya estamos analizando el tipo de proyecto, ¿verdad? Identificar todas las tareas del proyecto. Ya dijimos, parte de esas tareas sería la limpieza general. Hay otra tarea que hay que hacer siempre, es el desvío del cauce, si es del río, de la quebrada o de lo que sea. Hay que hacer un desvío de esas aguas. Si se atrasa el paso con la construcción del proyecto, hay que hacer un paso alternativo para no interferir con el tráfico. Hay que hacer excavaciones. Luego de las excavaciones, lógicamente en esto viene el marcado de la topografía, todo eso. La construcción de los estribos. En este caso no vamos a tener pilastras, porque para hacerlo más sencillo el ejemplo lo vamos a hacer con de una sola luz, entonces solo dos estribos. Los estribos son los muros en el extremo de cada puente, en el cabezal y en la salida, que es donde se montan las vigas. Luego ordenar las tareas de manera lógica y secuencial. Ustedes van a decir, ok, tengo excavación, tengo construcción de muros, no van a poner primero la construcción de muros y después la excavación, ¿verdad? No van a poner primero la excavación y después la limpieza. No, tienen que ordenarse esas tareas de manera lógica y secuencial. Calcular las cantidades de obra conjuntamente con los rendimientos, ya se los dije. ¿Cómo lo van a calcular? Las cantidades de obra yo se las voy a dar, ¿verdad? Se las voy a dar las cantidades de obra, porque esas se calculan ya producto de un diseño ya elaborado. Entonces ustedes lo que van a identificar van a ser los rendimientos. Cada quien, este trabajo va a ser individual, cada quien va a buscar rendimientos
en internet y lo puede comentar conmigo también por las dudas que tengan, pero antes de que me consulten necesito que lo analicen y que ustedes saquen sus propias conclusiones y cuando ya no entienden algo, entonces a mí me preguntan. Ok, definir las tareas predecesoras y sucesoras, que es lo que ya comenté. Elaborar un cuadro que concluye en el detalle de cada una de las tareas, el nombre de la tarea, la cantidad de la tarea, el rendimiento, la fecha de inicio, la fecha de final, y así, que vamos a hacer un ejercicio para eso también. Y luego determinar el tiempo total de ejecución del proyecto, determinar la holgura de cada tarea del proyecto, que les voy a mostrar cómo se calcula también, determinar la ruta crítica de ejecución del proyecto, teniendo en cuenta que la ruta crítica es la que une todas las tareas que tienen holgura igual a 0, como les dije al principio. Y una vez determinada la ruta crítica, se comprueba el tiempo de ejecución del proyecto, que les voy a enseñar cómo se comprueba también. Es importante también identificar si hay otras rutas posibles de ejecución de proyecto. Y una vez que he terminado el proceso de la ruta crítica, es importante concluir sobre el tiempo del proyecto. Si ustedes dicen me dio 3 meses, es mucho tiempo, o 3 meses es muy poco tiempo. Concluir también respecto a la ruta crítica. Este numeral 12 ya les está diciendo cuáles van a ser sus conclusiones respecto a qué van a tener que concluir. Y hago énfasis en esto porque miren, los trabajos se tienen que hacer así como se piden. Y uno tiene que analizar qué es lo que me están pidiendo. Si no entiendo qué es lo que me están pidiendo, pues entonces pregunto. Pero hay veces que solo meten información, la bajan de internet y solo la meten y hay algunas personas que, pero ni el tipo de letra le cambian. ¿Ya? Entonces, eso no, definitivamente no es lo que se espera de una persona que esté estudiando una carrera tan importante como es la ingeniería civil. Ok, este es el cuadro que va a resultar del análisis que ustedes van a hacer. Aquí está lleno de números y ahorita posiblemente, bueno, no le entiendan, pero lo vamos a ir explicando poco a poco. Ok, las actividades aquí las enumeramos desde la número 1 hasta la última actividad que corresponde en el proyecto. La duración ya dijimos cómo se sacaba. Esta duración se le tiene que poner aquí si son días, si son meses, si son semanas, ¿verdad? Porque no puedo dejar un cuadro así como está este. Solo dice duración, pero ¿duración qué? 4, 2, 1, 2, 3, 3 son los tiempos asignados a la actividad. ¿Cómo determino la duración? Ya dijimos, con la cantidad y la producción. Si es horas, si es días, lo que sea, ¿verdad? Ok, ¿cómo determino las actividades predecesoras? Por ejemplo, ¿qué me quiere decir esta actividad 2? Esta actividad 2 tiene una predecesora que es 1. Quiere decir que la 2 está después de la 1 y está antes de la 3. Entonces tiene una sucesora que es la 3. ¿Qué quiere decir esto? Que después de la actividad 2 sigue la 3. Ojo, que no solo porque esté aquí 1, 2, 3 va a ser la antecesora de esta y la sucesora de esta. No es así, no siempre es así. Por ejemplo, digamos la 4, la actividad 4. La actividad que está antes de la 4 es la 1. Fíjense que no es la 3, sino la 1. Y la que está después de la 4 es la 5. Igual para la actividad 5. La actividad que... No, esa es como la 2. Está después de la 4 y antes de la 6, ¿verdad? Pero el caso de la 4 es lo que les explico. Por ejemplo, después de la 3 no está la 4. Después de la 3 está la 6. La actividad 6. Después de la 1 no solo está la 2, sino que está también la 2 y la 4. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo tenga en un círculo la 1, en un diagrama de círculos, la actividad 2 y 4, es decir, esta y esta, van a depender con una flechita desde el círculo de la actividad 1. Y así ya lo vamos a ver en un diagrama. Ok,
Hay que determinar los tiempos más tempranos y los tiempos tardíos. ¿Qué son los tiempos tempranos en una ruta crítica? Son aquellos tiempos en los cuales se puede terminar más temprano la actividad. Es decir, se puede iniciar más temprano y se puede finalizar más temprano de lo previsto. Los tiempos tardíos es lo contrario. Son los tiempos, el tiempo de inicio más tarde que puedo empezar, quiere decir que si lo inicio más tarde de esa fecha, voy a producir un problema, un atraso más allá de la holgura. Y este es el plazo más tardío que puedo terminar una obra. Por ejemplo, en la actividad 2, digamos. El día 4 es el día más temprano que yo lo puedo iniciar esa actividad 2. El día 4 es el día más temprano. Y como tiene 2 días de duración, entonces el día más temprano que lo puedo finalizar es el 6. ¿Verdad? El 6. Ahora, ¿cuál es el día más tardío que la puedo empezar? El día 6. Si se fijan, el más temprano es el 4, pero aquí es el día 6. Y como tiene duración de 2, el día más tarde que la puedo terminar es el día 8. Quiere decir que hay una holgura de 2 días. Entonces, para determinar la holgura, yo puedo restar los finales, el final más tardío menos el final más temprano, o el inicio más tardío menos el inicio más temprano. En este caso, el final más tardío sería 8 menos el final más temprano, 6 serían 2. En el caso con los inicios, podría ser el inicio más tardío que 6 menos el inicio más temprano que 4. Siempre me tiene que dar 2. Entonces es el juego que se da cuando tenemos holgura. Las otras actividades, si se fijan, tienen holgura 0. Por ejemplo, si yo digo el 4 final tardío menos el 4 final temprano, es 4. Ahí da 0. El inicio tardío da 0 y el inicio temprano da 0. Y eso, 0 menos 0, da 0. Entonces, todas las actividades que tengan holgura 0 van a ser la ruta crítica. Es decir, que en estas actividades yo no puedo trazar absolutamente nada. En ninguna de estas. En las que tengan 0, ¿por qué? Porque tienen holgura 0. No hay una reserva. Pero en estas dos actividades, en la 2 y en la 3, sí me puedo atrasar 2 días. Ojo, 2 días, no más de 2 días. ¿Qué pasaría si me atraso en la actividad 2? Me atraso 3 días. ¿Qué creen ustedes que pasaría? ¿Qué creen que pasaría? Incide en la actividad 4. ¿Qué creen que pasaría? Sí, pero también lo principal es que esa actividad, al tardarse 3 días, ya deja de tener holgura y pasa a ser crítica. Entonces, si aquí se tarda un día más, es decir, si se termina en el día 8, pues no hay problema. Al terminarse en el día 8, no hay problema porque no era parte de la ruta crítica. Pero si se tarda un día más, pasaría a holgura 0 y aquí pasaría esa actividad a ser parte de la ruta crítica. Entonces, esa ruta crítica se incrementaría en un día. Es decir, que si yo sumara los días de ejecución del proyecto, y solo por decir algo, me da 35 días, y aquí en una actividad de esta, en vez de 2, deja de ser holgura y más bien se salta un día más, entonces me incrementaría en un día esta actividad. Hay que hacer el análisis, pero por lo mínimo la dictaría un día. Ahora, ¿qué pasaría si una actividad de las que tienen holgura 0 se tarda 5 días? ¿Qué creen ustedes que pasaría con la ruta crítica? Se tardaría 5 días más. Exactamente. Se tardaría 5 días más.
Ah, ok, vamos a continuar mañana con ese, por cualquier cosa, por si no me da tiempo. Voy a tomar la foto del... Ok, pero espero que me dé tiempo, colegas. Vamos a ver. Keila Samantha. Edwin Ernesto. Luis Omar. Al que no me dé tiempo de pasar listas jóvenes,